tiempo es importante, tu tiempo es importante. Y muchos de nosotros sabemos esto, de hecho, lo hemos escuchado 1.000.000 de veces por todas partes, que nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida. De alguna manera todos entendemos esto, pero al momento de en verdad aplicar eso a nuestras vidas, fallamos. Nos vemos gastando nuestro tiempo en muchas actividades que no nos traen valor suficiente o un valor real. Y lo difícil aquí es identificar el momento en el que empezamos a hacer tales actividades que nos traen gran valor. Y eso es muy difícil porque pasa casi subconscientemente. En un momento te puedes encontrar haciendo tu trabajo y al siguiente momento te puedes encontrar en Instagram tratando de enterarte del drama de las celebridades o estoqueando a tus amigos, o en YouTube viendo videos que no te traen real valor por horas y horas y horas continuamente. O te puedes simplemente acostar en la cama y no hacer nada durante todo el día. Repentinamente. Y no te das cuenta el momento en el que empezaste a hacer esas actividades. Por eso esto es tan peligroso. Básicamente, al usar tu tiempo en estas actividades, lo estás quemando, lo estás botando a la basura y nunca más lo vas a volver a ver. Entonces, aquí lo difícil es darse cuenta el momento en el que empezamos a hacer tales actividades para así parar y reenfocar nuestra actividad en tareas que realmente nos traen valor. Y esto es un problema que muchos de nosotros enfrentamos y es más común de lo que crees. Yo tenía este problema y simplemente me encontraba en medio de un trabajo muy productivo, escribiendo párrafos y párrafos y párrafos, y en el siguiente momento me encontraba en Instagram sin hacer nada y no entendía por qué. ¿Cuándo pasó la transición de ser productivo a hacer actividades que no me traían real valor? En estos momentos me acordé de un libro que había leído que se llamaba Deep Work de Cal Newport, del que probablemente hayas escuchado. Este libro prometía un como que casi mágico método que le daría 180 grados a tu vida en términos de productividad. Entonces decidí intentarlo. Durante todo un mes yo planeé cada minuto de mi día para así ver en qué actividades yo invertía más mi tiempo. Tomaba una hoja de papel suficientemente grande como para poder escribir las actividades de todo un día. Mejor aún si es que era una hoja en un cuadernillo, porque así cada hoja iba a corresponder a un día y yo podría ver durante toda la semana o todo el mes las actividades que ocupaban mi día. En la parte izquierda escribía las horas del día en intervalos de 30 minutos. Esto era importante porque si los intervalos eran menores a 30 minutos, el horario se iba a ver muy abultado y no me iba a traer nada. Ahora era tiempo de escribir mis actividades. Esto no era para atarme a un cierto horario del que no podría salir, como que estaba aprisionado a mi horario. Era simplemente para darme una idea clara de lo que tenía que hacer durante todo el día. Y esa es la clave, tener una idea clara de lo que vas a hacer durante todo el día. Porque me di cuenta que en el momento que yo no sabía o no tenía una idea clara de qué hacer con mi tiempo, me veía usándolo en actividades que no me traían valor realmente. Así que terminaba una tarea importante y todavía tenía 4 horas productivas en el día, pero no tenía una idea clara en mi mente en qué yo podría usar estas horas. Me iba a YouTube, me iba a Instagram sin pensarlo, subconscientemente. Y ahí era el problema. Ahí estaba mi problema y por eso decidí implementar esa técnica explicada en el libro, porque yo sabía que iba a funcionar. Primero, como soy estudiante, iba a asignar los bloques en los que tenían clases a mi horario, porque estas clases yo no podía cambiar y tenía que basar básicamente mi horario alrededor de estas clases. Hacía un bloque correspondiente en las horas en las que tenía clase. También dejaba un pequeño buffer que era para el tiempo que yo necesitaba en ir de mi casa a la universidad y de la universidad de vuelta a mi casa. Luego añadí las actividades que eran importantes para mí. Filmar videos, editar mis videos, hacer el script de mis videos, filmar afuera las escenas para mis videos. También quería aprender Python para una práctica que tenía el siguiente semestre. Y también añadía las actividades que tenía que hacer cada día. Por ejemplo, cocinar, lavar la ropa, limpiar el cuarto. Y por ejemplo, lavar la ropa y limpiar el cuarto en sí son actividades que duran menos de media hora. Entonces, yo podría hacer un bloque llamado organizar vivienda.
Y de ahí hacía 2 líneas hacia la derecha especificando las diferentes actividades que involucraban ese cuadrado. También tenía que hacer ejercicios para la universidad, entregar hojas de trabajo y repasar lo que se había dicho en las clases. Esto también lo añadí en bloques en mi horario. Después de eso añadí bloques para comer y para mis pausas, que eran muy importantes. Y al final añadí algunos buffers extra por si una actividad duraba más o duraba menos de lo que yo había planeado. Por ejemplo, si es que yo me daba 1 hora para hacer una hoja de trabajo y después de eso tenía planeado ir al gimnasio. Entonces, si es que esa hoja de trabajo me hubiera tomado más de 1 hora en hacer, hubiera tenido que recortar el tiempo en el que iba al gimnasio para lograr completar la hoja. Entonces lo que yo hice aquí es escribir el bloque de mi hoja de trabajo, dejar un buffer de media hora y después escribir el bloque de gimnasio. Entonces podría haber terminado la hoja antes y hubiera tenido el buffer, podría ir entonces directo al gimnasio y ganar tiempo. O la hoja de trabajo hubiera podido durar más de lo planeado y hubiera podido tomar ese buffer sin cambiar mi horario drásticamente. Y después podía haber ido al gym sin ningún problema. Después de esto, yo tenía una idea muy clara de todas las actividades que tenía que hacer durante el día y durante toda la semana, por lo que yo era menos propenso a gastar mi tiempo en actividades que no valían la pena. Primero, porque ya tenía planeado qué iba a hacer durante todo el día y no tenía tiempo simplemente para gastar. Y segundo, porque yo tenía una idea clara de qué es lo que tenía que hacer y no me venían esos momentos de incertidumbre en los que no sabía qué hacer y simplemente iba a gastar mi tiempo en cosas fáciles. Por ejemplo, Instagram, YouTube o no hacer nada. Ahora, cabe decir que en la primera semana, en el primer día que planees tus actividades, probablemente la planees muy mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente des 1 hora para cierta actividad, pero al final necesites 2 horas para cierta actividad. Es decir, que todavía no vas a poder planear tu tiempo correctamente porque no has tenido experiencia en esto. Es decir, que van a haber momentos en los que te falten tiempo o en los que te sobren mucho tiempo, pero bueno, aquí lo que tienes que hacer es aprender de eso y empezar a ajustar tu horario acuerdo a eso. Ahora que ya sabes que hacer una hoja de trabajo te va a durar 1 hora y media, en la siguiente vez que planees tu horario le vas a dar 1 hora y media a ese bloque. Bueno, después de haber hecho esto por una semana, me he dado cuenta que me ayudó mucho, pero que también en sí era mucho trabajo planificar cada día con horas, con bloques, con tiempos de intervalo, con pausas, etcétera, etcétera, etcétera. Me di cuenta que era mucho para mí y que probablemente la siguiente semana o el siguiente mes dejaría de hacerlo completamente porque simplemente era mucho trabajo. Por eso decidí simplificar toda esta técnica, pero aún así mantener los beneficios que me traía esta. Es decir, en vez de planificar todo mi día exactamente con horas, simplemente escribía las actividades que yo quería o tenía que hacer ese día. Al lado izquierdo hacía una cajita para así cuando completaba la actividad la tachaba y subrayaba todo esto o tachaba toda la actividad para decir que la había completado. Y al final de la semana, al ver todo eso tachado, subrayado, hecho, me daba también mucha más energía para volver a hacerlo la siguiente semana, porque me dijo que yo lograba ser productivo y de hecho hacía lo que me proponía, lo que también me daba más confianza y más ganas de seguir haciéndolo. Y al mismo tiempo quitaba todo el trabajo de planificar exactamente con horas, con tiempos, todo el día y lo hacía mucho más simple. Muy bien, entonces con eso dicho, inténtalo.